Titulado Alégrate mucho, alégrate mucho. ¿Cuántos dicen amén? Y un saludo como siempre para todos nuestros hermanos que alrededor de las Islas Canarias y en otras partes del mundo nos están siguiendo. A ellos también le mandamos un fraternal saludo y oramos que el Señor los bendiga y que el Señor los guarde. Entonces, el título del mensaje para el día de hoy es Alégrate mucho. Y esto es una profecía, hermanos, una profecía que fue dicha o profetizada 500 años, nada más y nada menos, 500 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta profecía de Zacarías se encuentra en el capítulo 9 y versículo 9. Así que disponga su Biblia y vea todo lo que dice la palabra del Señor acerca de la futura venida del Señor Jesucristo en tiempos de Zacarías, es decir, 500 años antes de la venida del Señor Jesucristo. Dice la profecía, si la han encontrado, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. La repito, vamos a repetirla todos juntos, esta linda profecía. Lo primero que dice es: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Aleluya. Qué cosa, ¿verdad? 500 años antes de la venida de Jesucristo como el Mesías, como rey de Jerusalén, Dios a través del profeta Zacarías ya le está advirtiendo al pueblo que el Mesías vendría, que estuvieran preparados. El profeta Zacarías anuncia la profecía mesiánica de Jesucristo y comienza el profeta diciendo la actitud que debería tener la ciudad de Jerusalén ante la entrada triunfal de Jesucristo como rey en esa ciudad. Esa era la actitud. Lo primero que dice es la actitud que tiene que tener o que se supone que debería tener el pueblo de Dios ante la entrada triunfal de Jesucristo en la ciudad de Jerusalén como rey. 500 años, nada más y nada menos, con anticipación más que suficiente para que estuvieran preparados. Alégrate mucho, alégrate mucho, alégrate mucho. ¿Cuántos dicen amén? Hay que alegrarse, hermano. No podemos estar tristes, cabizbajos, amargados, como si no tuviéramos fe, como si no tuviéramos esperanza. Alégrate mucho, y no es para menos. Jerusalén, la ciudad donde estaría el trono del gran rey, debió de estar preparada para recibir a Jesús por todo lo alto, con un redoble o con redoble de tambores y con una impresionante fiesta que tenían que haber hecho. Y con las autoridades de la ciudad y las autoridades del país de rodillas ante el rey para recibirle y para darle honra, respeto, admiración, adoración, porque Jesucristo es Rey de Reyes, nada más y nada menos. Con admiración, con gran gozo, con gran respeto, así lo tenían que haber recibido. Pero la ciudad ni las autoridades ni los sacerdotes estaban preparados para recibir a Jesucristo como Rey. No solo no estaban preparados para recibirlo como rey, sino que encima lo rechazaron como rey. Entre la multitud de personas que seguían al Señor Jesucristo, no estaban la mayoría, la inmensa mayoría de las autoridades, de los principales sacerdotes, de los escribas, de los fariseos. Ellos no estaban allí. Vean cómo las autoridades de Jerusalén rechazan a Jesús cuando el Señor Jesucristo es aclamado por una multitud tremenda, pero de personas humildes, ¿verdad? Los humildes le aclamaron y le buscaron y le dieron gloria y le dieron honra. Pero las autoridades principales de la ciudad de Jerusalén y las autoridades del judaísmo, la religión del pueblo de Israel, no lo recibieron, no lo querían ni ver. En el capítulo 19, versículo 36 al 40, fíjense lo que dice. Estamos hablando, como saben, de la entrada triunfal, de aquellos momentos antes de la entrada triunfal de Jesucristo en la ciudad de Jerusalén.
dice que a su paso tendían sus mantos, verso 36 de Lucas 19, tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. No era para menos, ¿verdad? La multitud diciendo, Hosanna, gloria a Dios, bendito. Y el verso 38 dice, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y ese era el ambiente que se respiraba en aquella multitud que iba detrás del Señor Jesucristo y delante, poniendo sus mantos con ramos con ramas de palmeras, de olivos, todo el mundo contento, eufórico, gozosos, contentos, porque claro, no era para menos, era la entrada de Jesucristo como Rey en la ciudad de Jerusalén. Y algunos, dice en el verso 39, algunos de los fariseos de entre la multitud, algunos, porque la mayoría no le habían venido a recibir, algunos de los fariseos cuando vieron toda esta multitud alabando y glorificando al Señor, dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos, dile que se estén callados. ¿Cómo es que te están exaltando a ti como el Mesías si tú no eres ni Mesías ni nada? Pero no ves, esa gente están diciendo gloria a Dios, bendito el Rey que viene, pero tú de Rey no tienes nada, tú eres un pobre miserable de allí de Galilea. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo tú le permites a esa gente que te exalten como Rey si tú de Rey no tienes nada? En el verso 40 dice, él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Las piedras clamarían, es decir, alguien tenía que glorificar el nombre del Señor, alguien tenía que adorar a Dios y decir, Hosanna, bendito el que viene, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Las piedras iban a hablar en el caso de que la gente no lo hiciera. Y eso es lo que le dice el Señor a estos fariseos hipócritas que no lo recibían como Rey, como Mesías. Cristo le responde a estas autoridades de Jerusalén que si esta gente se callan, las piedras van a hablar. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén como Rey de Jerusalén era una de las profecías mesiánicas más importantes del Viejo Testamento, anunciadas por Zacarías, como dije anteriormente, 500 años, medio milenio antes de la venida de Jesucristo. O sea que tenían razones más que suficientes para estar preparados. Hoy se está conmemorando el Domingo de Ramos en muchísimas partes del mundo entre el cristianismo, es decir, aquel domingo anterior a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo podían estar? Uno, al estudiar la Biblia, uno dice, ¿cómo podían estar tan ciegos espiritualmente los líderes religiosos de la época de Jesucristo que no le reconocieron? ¿Cómo podían, si tenían las escrituras del Viejo Testamento y todas las profecías de Isaías, de Jeremías, de Zacarías, de todos los profetas, cómo podían estar tan ciegos? ¿Cómo podían estar tan ciegos espiritualmente los líderes religiosos de la época de Jesucristo si estaban avisados con medio milenio de anticipación? ¿Cuáles fueron? La pregunta es, ¿cuáles fueron las causas por las que los líderes religiosos de la época de Jesucristo no lo reconocieron como el Mesías, no lo reconocieron como Rey de Jerusalén? ¿Cuáles serían las causas? Pues en la Biblia, hermanos, en la Biblia encontramos la respuesta a esa pregunta, a las causas por las que los doctores de la ley, los escribas, los fariseos no recibieron a Jesucristo como Rey. Eran autoridades religiosas. Las autoridades religiosas de la época de Jesucristo tenían un carácter arrogante, prepotente, orgulloso. Era gente mala, no eran gente humilde. Mira lo que dice Lucas capítulo 11, versículo 39. Bueno, muchísimos otros pasajes de la Biblia lo dicen, pero Lucas capítulo 11, versículo 39 al 40 dice, pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de, ¿qué dice? Rapacidad y maldad. Además en el verso 40 le dice, necios,
¿El que hizo lo de fuera no hizo también lo de adentro? Este era el carácter, el estilo de vida, la actitud que había en el corazón de las autoridades religiosas del pueblo de Israel en la época de Jesús. Por fuera, estos hombres, estas autoridades, escribas, fariseos, doctores de la ley, sacerdotes, dice que por fuera parecían hombres de Dios, muy respetuosos, muy venerables. Toda la vida de estos líderes religiosos era pura apariencia de hombres piadosos, pero por dentro habían celos en el corazón de ellos, como le dice Jesucristo ahí en Lucas 11, por dentro habían celos, envidia, robo, mentira, odio, egoísmo, maldad, rapacidad y tantos otros pecados. Había rebelión. No había en ellos, no había en estos líderes religiosos espiritualidad, no eran hombres humildes, no eran hombres de oración, no leían las escrituras, aunque tenían las escrituras escritas, pero no las leían, no las estudiaban, no las investigaban a fondo, porque si hubieran leído las escrituras bien a fondo, hubiesen reconocido a Jesús como el Mesías, porque los profetas del Viejo Testamento lo describieron a Jesucristo con una exactitud y con una perfección absoluta. Tanto Isaías como Zacarías como Jeremías, y en todo el Viejo Testamento se hablaba del futuro Mesías que habría de venir, pero se hablaba con una claridad impresionante. Pero hermanos, sucede que cuando hay un corazón malo, un corazón orgulloso, arrogante, prepotente, aunque lean la Biblia no la van a entender, la van a malinterpretar. Yo he visto muchas personas que con un corazón orgulloso, arrogante, prepotente, dicen, sí, yo tengo la Biblia, yo la leo, pero la malinterpretan, porque no tienen un corazón puro, no tienen un corazón roto, no tienen un corazón quebrantado para el Señor. Y algunos dicen, no, pero si yo tengo la Biblia en mi casa y tengo varias versiones de la Biblia, y es verdad que la tienen en su casa, pero no la leen, y menos la estudian, y menos la comprenden, y menos la practican. La Biblia hay que tenerla, hay que leerla, hay que estudiarla, hay que comprenderla y hay que practicarla. Si no, ¿de qué nos sirve tener la Biblia? Pero así hay mucha gente hoy en día, desafortunadamente, como en la época de Jesucristo, con respecto a los escribas y fariseos y a los doctores de la ley. Así que las autoridades religiosas de la época de Jesucristo no pudieron reconocer a Jesús como el Mesías, porque el amor al mundo que había en el corazón de ellos, el materialismo, el amor al dinero, los deseos de tener un país libre de la opresión del imperio romano, los deseos de tener un rey ostentoso como Absalón, un rey rico como Salomón. Ellos solamente miraban el aspecto material de las cosas. Todo eso era lo que las autoridades religiosas esperaban del futuro Mesías, un Mesías que les liberara del imperio romano, que sacara a los romanos de Jerusalén y de toda la tierra de Israel, y que ellos fueran libres, que no tuvieran que pagarle impuestos al César, y que a ellos no les importaba el estado de pecado en el que ellos vivían, el orgullo, la arrogancia, la hipocresía. Eso ya lo tenían interiorizado y ese era parte de su vida. Pero ellos lo que querían era un Mesías que les liberara del poder político de Roma. Todo eso era lo que las autoridades religiosas de Israel esperaban del futuro Mesías. No era eso lo que las Escrituras decían del Mesías. No era eso lo que las Escrituras decían del Mesías. Pero ellos habían malinterpretado las Escrituras para su propia perdición. Y como dije anteriormente, cuando una persona no tiene un corazón contrito y humillado, aunque lea las Escrituras, las malinterpreta, las tuerce. Las Escrituras no son para adaptarlas a nuestra vida, a nuestra manera de pensar, que desafortunadamente es lo que hace mucha gente hoy en día. Adaptan las Escrituras a su estilo de vida, a su manera de pensar. No, somos nosotros los que tenemos que adaptar nuestra vida a las Escrituras, nuestra manera de pensar a lo que dicen las Escrituras. Somos nosotros los que tenemos que cambiar, no tenemos que adaptar las leyes de Dios a nuestro gusto, a nuestro criterio.
Yo sé que es más fácil adaptar las escrituras a nuestra manera de ser, pero eso no es lo correcto. Lo más fácil es eso, adaptar las escrituras a lo que yo pienso. Pero eso es lo más fácil, sin embargo, eso no es lo que Dios quiere. Hay que hacer lo que es difícil y es adaptar nuestra vida a lo que dicen las escrituras. Eso es lo correcto. Amén. Cristo vino según las escrituras. Según todas las escrituras vino el Señor Jesucristo, las escrituras del Viejo Testamento, para salvar al pueblo de Israel, para salvarlo del orgullo, de la vanidad, de la hipocresía, del egoísmo, de la envidia, de la rapiña de sus corazones, de todo lo que era pecado. A eso vino el Señor Jesucristo. Pero las autoridades religiosas no querían ser libres del pecado. Ellos lo único que querían era que el Mesías los librara del imperio romano, de pagarle tributos al César y de cosas materiales. Así hay hoy en día muchísimas personas también quieren un Dios a gusto de ellos, ¿verdad? Un Dios que los sane cuando están enfermos. Ahí, Dios, sáname, sáname. Un Dios que les conceda un trabajo. Cuando no tienen trabajo, Señor, dame un trabajo. Un Dios que les conceda una vivienda. Cuando no tienen vivienda, Señor, necesito una vivienda. Un Dios que les saque los hijos del vicio de la droga. Cuando tienen a sus hijos metidos en ese laberinto del vicio de las drogas. Y quieren un Dios solamente para las cosas materiales, para las cosas terrenales. Un Dios para lo que nos conviene desde el punto de vista material, nada más, eso es lo que la gente quiere. Pero no quieren un Dios que nos quiera controlar, no quieren un Dios que nos quiera controlar y decir lo que tenemos que hacer con nuestro tiempo libre, lo que tenemos que hacer con nuestro dinero, lo que tenemos que hacer con nuestros talentos, lo que tenemos que hacer con nuestra vida. Eso no lo quiere la gente. Hermanos, la ostentación, la hipocresía, la vanidad, la apariencia exterior puede impresionar a los hombres, pero no impresiona a Dios. La hipocresía, la vanidad, las apariencias exteriores impresionan a los hombres. A Dios no lo impresiona. Yo le doy gracias a Dios de que no he caído en todo ese tipo de vanidades y de orgullo y de apariencias, ¿verdad? Pero no he caído porque el Señor me ha librado, pero no porque no haya sido tentado. Hace como 15 años atrás, algunos de los pastores que estaban bajo mi autoridad como pastor principal, ellos me presionaban para que yo fuera también ostentoso y presumido como Guillermo Maldonado, como Cas Luna y todo este tipo de gente, y que yo no tuviera una apariencia humilde, que no tuviera un coche viejo. No, ellos me decían, cómprese un coche grande, pastor, algo así de marca, ¿verdad? Un Mercedes-Benz, un BMW, un Audi o, en fin, algo lujoso, ropas caras, anillos grandes de oro, perfumes caros, etcétera, etcétera. Eso me lo dijeron en mi propia cara. Me decían, dice, usted es nuestro jefe y tiene que demostrarlo y tiene que aparentarlo, como si la autoridad estuviera en la apariencia externa, ¿verdad? La autoridad de una persona no está en la apariencia externa que tenga esa persona. Eso impresiona, como dije antes, a los hombres. A Dios no le impresiona absolutamente nada. ¿Quién tenía más autoridad que el Señor Jesucristo? ¿Quién tiene o quién tenía? El Señor Jesucristo ha sido ha sido Dios hecho carne. Él tenía y tiene autoridad mucho más que nadie, y sin embargo Él cuando vino a la tierra vino humildito, vino en un burrito, no vino montado en un caballo blanco tipo Napoleón Bonaparte. Él vino montado en un burrito, él no tenía nada, Él vino solamente con su túnica. Jesucristo no montó en un caballo blanco ni tuvo una corona de diamantes, sino que lo que Él tuvo fue una corona de espinas. Impresionó, claro que impresionó, pero por su humildad, no por la ostentación. No tuvo donde reclinar su cabeza, dice otro pasaje de la Biblia. Las zorras tienen cuevas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza.
la humildad, la sencillez. Eso es lo que caracterizó al Señor Jesucristo. Yo conocí un pastor que predicaba acerca de la doctrina de la prosperidad, y este pastor era amante de coches caros, siempre andaba con BMWs, con Jaguars y con coches carísimos. Yo lo escuché un día decir que Jesucristo era muy rico, y yo dentro de mí decía, ¿y cómo se le ocurre decir que Jesucristo era muy rico si la Biblia dice que no tenía ni donde reclinar su cabeza, que las zorras tienen cuevas y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza? Yo pensaba, digo, ¿cómo fue? Y resulta que él, diciendo que era riquísimo, dijo también de dónde venía la riqueza de Jesucristo. Dice que cuando los magos de Oriente, cuando Jesucristo era un niño, cuando llegaron los magos de Oriente y le trajeron oro, incienso y mirra, decía él que le trajeron tal cantidad tan grande de oro que con todo ese oro él pudo vivir como un maharaji toda su vida. Qué mentira más grande, ¿verdad? Falsas doctrinas, ¿verdad? La gente se agarra, siempre adaptan la Biblia y buscan algo así. Por ejemplo, esta gente que van buscando la doctrina de la prosperidad, mira tú, se agarran de un clavo ardiendo, se agarran de un disparate como eso, decir que el oro que le trajeron los magos de Oriente fue tan grande la cantidad de oro que con eso el Señor Jesucristo vivió toda su vida. Una mentira como un castillo, pero bueno, ellos quieren justificar de alguna manera su doctrina. Nuestro modelo de vida es el Señor Jesucristo. Pero a Jesucristo, hermanos, la gente no lo pueden ver. Lo vieron aquellos que vivieron en su generación, pero hoy en día la gente no puede ver a Jesucristo. No lo pueden ver con sus ojos, pero sí pueden ver, la gente puede ver al pastor y a la esposa del pastor y a todos los cristianos de la iglesia. El pastor y la esposa sí que pueden ser vistos por los ojos de todos los hermanos. Si yo fuera como pastor, si yo fuera arrogante, ostentoso, presumido, materialista como pastor, pues yo estaría siendo un mal ejemplo para la congregación y estaría dando una imagen pésima, una imagen horrible de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Pero cada uno de nosotros, hermanos, cada uno de nosotros, hombres y mujeres, deberíamos ser la imagen de Jesucristo aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Que la gente que te conocen a ti vean al mismo Señor Jesucristo, que seas tú hablando como el Señor Jesucristo, que piensas como el Señor Jesucristo, que vives como el Señor Jesucristo. Somos cristianos, somos como cristianos los representantes de Cristo aquí en la tierra. Y por tanto la gente debería ver en nosotros el rostro de Jesucristo, la forma de hablar de Jesucristo, el amor de Jesucristo, las características, las virtudes de Jesucristo. Amén. Dije antes, hermanos, que las causas o las razones por las que los escribas y los fariseos estaban tan ciegos espiritualmente, estaban reflejadas en el estilo de vida, en la forma de pensar de ellos. La forma de pensar, el estilo de vida, la manera de hacer las cosas, lo que pensaban, lo que hacían, las apariencias, ahí está reflejado el estilo de vida de estos fariseos. Los escribas y fariseos, al ser malos ejemplos, no solo no podían entrar en el reino de los cielos, sino que con su mal ejemplo estaban tratando de impedirle a otras personas que entraran en el reino de los cielos. Cuando los sacerdotes y los hombres de Dios tenemos que estar para abrir puertas y para hacer que la gente entre, pero que entren por el camino correcto. Vean lo que dice Malaquías capítulo 2, versículo 1 al 9. Dice, Malaquías capítulo 2, versículo 1 al 9. Dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Y la Biblia dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Entonces, para ustedes que son real sacerdocio, para mí que soy real sacerdocio, es este mandamiento, igual que el mandamiento que el Señor le dio a los sacerdotes del Viejo Testamento. Dice el verso 2, fíjate lo que dice. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones.
y aún las he maldecido porque no os habéis decidido, ¿de qué dice? De corazón. Y ahí la palabra decidir de corazón, en ese versículo solamente, en el versículo 2, aparece repetida 2 veces. Fíjate lo que dice, volvemos a leer verso 2. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre. Tenemos que decidir de corazón darle gloria a Dios. Aleluya. Al final de ese versículo dice, porque no os habéis decidido de corazón. La decisión tiene que ser de todo corazón. Tenemos que tomar decisiones. Todo, hermanos, todo parte de una decisión, de una determinación. Tu vida y la mía parte de una decisión, de una determinación. Servir al Señor es algo que requiere firmeza y que requiere decisión. Hay personas que creen, sí, creen en Dios y creen en la Biblia, pero no están completamente decididos a servir al Señor de manera total y absoluta. Dice, sí, es verdad, la Biblia, uy, qué bonito el mensaje y esto y lo otro, ay, qué bien, pero bueno, pues si es tan bonito y si es tan bueno, pues métete en serio con Dios. Pero no están decididos completamente. Igual le pasaba a los sacerdotes del Viejo Testamento. Por eso el Señor le dice, si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, dar gloria a mi nombre. Ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Dios sabe cuando una persona está decidida de corazón y cuando su decisión es algo ambiguo, que no está claro, no tiene una determinación, no está definitivamente decidido. Dicen, sí, pero, el pero es algo que no acaban de digerir, es algo que no están dispuestos, algo a lo que no están dispuestos a renunciar. Hay personas que sí que creen, pero tienen ataduras, tienen pecados. Hay algo a lo que no están dispuestos a renunciar por seguir a Jesucristo. Puede ser la pornografía, puede ser la música del mundo, porque hay gente enganchada a la pornografía y dicen, sí, quiero servirle al Señor, pero esa atadura esa atadura impide que se decidan de corazón. Otros están enganchados a la música del mundo y también quieren, pero esa atadura les impide. Puede ser a lo mejor que no están dispuestos a perdonar a alguien que les hizo daño en el pasado y ese odio, ese resquemor que tienen ahí en el corazón es una herida que tienen abierta. Y tampoco pueden tomar una decisión de corazón como la que el Señor le estaba pidiendo a los sacerdotes del Viejo Testamento. Dice, si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, entonces ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros, maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Hay cientos de motivos, cientos de asuntos, cientos de razones por las que las personas no están decididas de corazón a servirle al Señor. Hace unos meses atrás, una persona que estaba viniendo a la iglesia, pero que estaba en pecado, él mismo me lo confesó a mí, él me confesó que estaba en pecado y luego se ponía a decir, ¿y por qué Dios? ¿Y por qué yo no siento? ¿Y por qué yo no siento la presencia de Dios? Y yo le dije, pero ¿cómo vas a sentir la presencia del Espíritu Santo si no has tomado la decisión de vivir en santidad? O sea que encima estando viviendo en pecado, pretendes que el Espíritu Santo venga sobre ti. No, estás equivocado. El Espíritu Santo no viene sobre un vaso sucio. Lo primero que tienes que hacer es limpiarte. Y luego cuando te limpies de toda carga de conciencia, de todo pecado, de toda abominación, entonces invoca al Señor y verás que el Espíritu Santo viene sobre ti. Pero si tú no te limpias, olvídate, ya te puedes morir orando, ya puedes estar ahí toda la noche orando, que no va a pasar nada. Porque tú primero tienes que obedecerle a Dios. ¿Cómo quieres tú que Dios te obedezca a ti cuando tú no eres capaz de obedecerle a Dios?
Una persona en pecado, sea el pecado que sea, por mucho que le pida al Señor, no va a sentir el Espíritu Santo. Por eso es el énfasis que nosotros hacemos en vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y si quieres ser lleno del Espíritu Santo, el requisito número 1 es santidad, meterte en serio con Dios, dejar ya romper con el pecado, con la vergüenza, con la timidez, con tantas ataduras que la gente tiene. Hermanos, ser pastor es una tremenda responsabilidad ante los ojos de Dios, porque tienes que ser un buen ejemplo de humildad y de sencillez. Y si no estás dispuesto a pagar el precio y ser un buen ejemplo, mejor que te dediques a otra cosa, ¿verdad? El ministerio de la palabra es hermoso, es bonito y es de gran valor ante los ojos de Dios, pero entrar al ministerio para hacerse famoso o por el dinero o por otra razón que no sea única y exclusivamente el amor a las almas es un error. La única razón válida ante los ojos de Dios para entrar en el ministerio es estar dispuesto a servirle a los demás, primero a Dios y también a los demás. Y la persona que entra por otra motivación está completamente equivocada. Entrar al ministerio para servirle al Señor, no para servirte del ministerio, no para hacerte famoso, no para vivir una vida a todo lujo como esos pastores que tienen una mansión privada, tienen un jet privado para viajar por los aires, una limusina para viajar por la tierra y un barco para viajar por el mar. No, ese no es el plan, el propósito de Dios. Así que nosotros tenemos que empezar a alegrarnos porque el Señor le dice en la profecía de Zacarías, 500 años antes de la venida de Jesucristo, dice, alégrate mucho, ciudad de Jerusalén, alégrate mucho. Y aquí, hermanos, hay una tremenda lección para el pueblo de Dios. Aquí en estas dos primeras palabras de la profecía de Malaquías, esas dos primeras palabras tienen un mensaje tremendo y es el título del mensaje, alégrate mucho, alégrate mucho. Esa es una tremenda lección para la iglesia, para el pueblo de Dios. La lección, alégrate mucho, no estés triste, da voces de júbilo, canta, danza, levanta mano, glorifica con tu voz al Señor, no te dé vergüenza porque Cristo entró en tu corazón, Cristo transformó tu vida, si es que la ha transformado, y si no la ha transformado es porque tú no te la has dejado transformar, porque el Señor quiere transformar a todo el mundo, pero la persona que no ha sido transformada es porque está cerrada, es porque tiene un pecado. Yo he visto varias personas que dicen, no, aquí no se siente el Espíritu Santo, aquí no se siente. No, no lo sentirás tú porque tú estás mal, porque tú estás en pecado. Pero la persona que está en santidad y la persona que está bien, claro que lo siente. Pero la persona dice, no, yo no lo siento. Claro, tú no lo sientes. Yo sí lo siento, yo lo siento todos los días de mi vida, esté aquí o esté en cualquier lugar. Sé que el Señor está conmigo y estoy decidido a servirle. Entonces la lección es, alégrate mucho, no estés triste, da voces de júbilo, canta, danza, levanta mano, glorifica con tu voz al Señor, no te dé vergüenza. Cristo entró como Rey en tu corazón y te dio salvación, te dio vida eterna, alábalo y adóralo. No dejes que las piedras tengan que hablar. Si tú no alabas y si tú no adoras a Dios, es como estás diciendo, yo no quiero, Señor, que canten las piedras. Por favor, no pongas triste al Señor, ni hagas que el Señor tenga que llorar sobre ti como lloró sobre la ciudad de Jerusalén por la ceguera espiritual que tenía la ciudad de Jerusalén, por el silencio absoluto, por la cerrazón de corazón. Estaba cerrada completamente. La palabra dice en Lucas versículo 19, versículo 41, vamos a Lucas capítulo 19, versículo 41 al 44. Lucas 19, 41 al 44. Veamos lo que dice la palabra del Señor ahí. Dice así la palabra. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué hizo?
lloró sobre la ciudad, diciendo, mira la razón por la que lloraba el Señor Jesucristo, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. No entendieron aquel evento tan importante que era la entrada de Jesucristo en la ciudad de Jerusalén como rey de Jerusalén. Estaban ciegos espiritualmente. Ahora está encubierto de tus ojos. ¿Por qué estaba encubierto? Pues por lo que dije antes, porque los doctores de la ley, los escribas y los fariseos eran unos egoístas, unos materialistas, no tenían vida espiritual, estaban en la carne, eran solamente personas terrenales. Dice, porque vendrán, fíjate el juicio que viene sobre la ciudad, dice, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes y te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Es decir, van a derrumbar esta ciudad y la van a destruir y la van a arrasar toda porque ustedes no han conocido el tiempo de la visitación del Mesías como rey de la ciudad. Todo tiene consecuencias, ¿verdad? Si uno tiene acceso a Jesucristo y uno lo rechaza y uno le da prioridad a otras cosas, pues entonces juicio viene. Y eso fue lo que vino sobre la ciudad de Jerusalén. Por eso digo que tenemos que perder la vergüenza de decir gloria a Dios, de decir aleluya, de decir bendito el Rey que viene, Hosanna. Así que si has nacido de nuevo, si amas al Señor, como dice el título del mensaje, como dice la profecía de Zacarías, alégrate mucho, alégrate mucho. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Cuando yo veo, hermanos, cuando yo veo una o varias personas en el tiempo de la alabanza en la iglesia, que no cantan, que están cabizbajos, que no aplauden, que no levantan las manos, una de dos, o no tienen a Cristo en su corazón, o no han nacido de nuevo, o esa persona está amargada por algún problema, o está en la carne, no está en el Espíritu. Porque la persona que está en el Espíritu alaba, glorifica, exalta el nombre del Señor, no tiene vergüenza, no está cortado, no es tímido, glorifica el nombre de Dios, porque si tú de verdad valoras lo que Cristo ha hecho en tu vida, que entró un día en tu corazón y te salvó y te sanó y te liberó y te dio la vida eterna, pues entonces tienes que glorificarlo y alabarlo sin vergüenza, sin temor de ninguna clase. Tienes ahora una oportunidad de oro y es reconocer a Jesucristo como Rey y como Señor de tu vida. Si no lo haces, en el futuro que te espera es parecido al de la ciudad de Jerusalén. Mira lo que dice el Señor. Dice, porque vendrán días sobre ti, verso 43, cuando tus enemigos te estrecharán te sitiarán por todas partes y te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Tenemos que conocer el tiempo de nuestra visitación. Dios nos está visitando. Llevo varios meses hablando acerca de la llenura del Espíritu Santo, de una visitación que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. Pero si tú estás cerrado y no la quieres recibir, pues juicio va a venir sobre tu vida. No lo digo yo, lo dice la palabra. Por cuanto, dice la última frase del verso 44, dice, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y por no conocer el tiempo de la visitación, por eso vendría juicio. Y la ciudad de Jerusalén fue derrumbada. En el año 70 después de Jesucristo, se cumplió la profecía de Jesucristo de que la ciudad sería derrumbada, arrasada como si fuera un terremoto. Y se produjo la destrucción de Jerusalén con el general Tito. Y la ciudad fue arrasada, el templo fue destruido, se llevaron el oro. Juicio vino sobre aquella ciudad. Lo profetizó Jesucristo. Y lo profetizó porque vio que no le recibieron como le tenían que haber recibido. Hermano, nosotros tenemos
el Cristo de la gloria, tenemos el Espíritu Santo que está dispuesto para bendecirte. Yo creo que cada uno de nosotros debe entrar en una reflexión seria y decir, oye, sí, es verdad, yo tendría que ser un adorador, porque además eso es lo que me está diciendo la Biblia, que Dios anda buscando adoradores, y si Dios está buscando que yo sea un adorador, ¿cómo voy a estar yo con la boca cerrada, de brazos caídos, arrastrando las piernas, así con el ceño fruncido, amargado, y no voy a cantar? No, yo tengo que cantar, tengo que glorificar a Dios. Es una decisión, es una decisión. Algunos dicen, no, que lo haga el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo no, eso lo tienes que hacer tú. Tú tienes que levantar las manos, tienes que abrir la boca, tienes que soltar la lengua, y entonces el Espíritu Santo va a poner palabra y alabanza en tu lengua si tú la sueltas. Ahora, si tú le tienes el freno de mano echado, pues no puede suceder absolutamente nada. Entonces, alégrate mucho, hermano y hermana. Cristo está aquí listo para entrar en tu corazón. Si le abres la puerta, porque hay personas que vienen a la iglesia pero están cerrados, no pueden adorar al Señor. Mira, con este versículo termino, es el versículo de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, dice la palabra del Señor así, Apocalipsis 3:20, ¿lo tienen todos? Amén. He aquí yo estoy, ¿dónde está el Señor? ¿Y qué hace? Llama, te está llamando a ti, que no adoras, que no alabas, que estás siempre cabizbajo, amargado, triste. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aleluya. Qué privilegio más grande. El Rey de Reyes y Señor de Señores quiere cenar conmigo. Uy, no me lo voy a perder. Cristo no es un intruso, hermanos. Cristo no es un intruso. Cristo no se mete en la vida de las personas sin ser invitado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cristo no se mete en la vida de las personas sin ser invitado. Tienes que hacerle una invitación y decirle, ven a mí, Señor, ven por favor, estoy desesperado por recibirte, ven, entra en mi corazón, perdona, Dios mío, perdona que a veces he tenido un montón de cosas en la cabeza que me han impedido recibirte, he tenido pecados, he tenido situaciones, amarguras, depresiones, odios, historias, Señor, saco todo eso de mi corazón y recibo a Cristo con toda mi alma, aleluya. El Señor Jesucristo no entra en tu corazón a menos que tú le invites. Tienes que invitarle para que Él pueda entrar en tu corazón. ¿Sabes quién entra en tu corazón sin haber recibido una invitación previa? El diablo. Ese sí, ese es un intruso, ese es un entrometido. Y ese empuja la puerta y entra. Lo tienes que reprender porque él es un intruso. Pero el Señor Jesucristo no es un intruso. El Señor Jesucristo te dice que le invites. He aquí yo estoy a la puerta, está tocando a la puerta de tu corazón en esta mañana. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Así que el Señor está tocando en la puerta de tu corazón. Alégrate mucho. La salvación es individual. La salvación es individual. Es cada cual el que tiene que responder por su salvación delante de Dios. Saben, hermanos, a veces hay padres y a veces hay madres que vienen a la iglesia amargados por diferentes razones, probablemente porque sus hijos están apartados del Señor, su hija o su hijo está apartado del Señor, y entonces llegan a la iglesia, ay Dios mío, mira a mi hijo, mira a mi hija, y no paran, se quedan ahí trabados con esa amargura y con ese lamentarse delante del Señor. Deja que tu hijo se convierta al Señor, ya tú oraste, ya se lo entregaste al Señor, ahora adórale, alégrate mucho, allá tu hijo, allá tu hija con su responsabilidad, ya tú has orado por él o por ella y vas a seguir orando, claro que sí, pero que esa amargura de ver a tu hijo o a tu hija apartado de los caminos del Señor no te impida alegrarte mucho en la presencia del Señor. Aleluya. Tienes que alegrarte.
Cuando vienes a la iglesia, vienes a alegrarte y adorarle, alabarle en espíritu y en verdad. Ya oraste por tu hijo, ya oraste por tu hija y lo vas a seguir haciendo. Pero cuando vienes a la iglesia, vienes a adorarle, a alegrarte mucho. Has recibido a Cristo en tu corazón. Tu hijo y tu hija es responsable ante los ojos de Dios. Saben que Dios le dio libre albedrío a cada persona. No pagarán los padres por los pecados de los hijos, ni los hijos por los pecados de los padres. Cada cual tendrá que pagar por su pecado. O se arrepienten o allá ellos con Dios. Alégrate, alégrate a pesar de que tu familiar esté apartado, sea tu hijo, sea tu hija, sea tu padre, sea tu madre. Sigue orando por ellos, sí, en tu casa levanta, pero cuando vienes a la iglesia, adora en espíritu y en verdad. Alégrate mucho por tener a Cristo en tu corazón. Alégrate mucho, canta, alaba, glorifica a Dios. Hosanna, Abba Padre, bendito el que viene en el nombre del Señor. Echa fuera la amargura, la tristeza, los afanes, las preocupaciones y adora en espíritu y en verdad. Dios está esperando que tú decidas romper las ataduras que te impiden alabarle y que te impiden glorificarle de todo corazón. Recuerda lo que decía Malaquías. No os habéis decidido. Esa era la queja que Dios tenía en contra de los sacerdotes, que no habían decidido de todo corazón. Decían, sí, pero querían servirle a Dios con el lastre del pecado y con el materialismo. Y el Señor no quiere que le sirvamos a Él con un corazón dividido. Desbloquéate, suelta la lengua en adoración y alabanzas al Señor y pronto verás cómo vas a ser lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está deseoso de entrar en tu corazón. Si no ha entrado es porque tú tienes la lengua frenada y dices, no, yo sí, ya alabaré, ya cantaré, ya palmearé. No, tienes que acabar con esa actitud. El Espíritu Santo no puede usar tu lengua mientras usted la tenga atada, mientras usted la tenga frenada. Es usted el que debe tomar la decisión de soltar la lengua en adoración. Y sobre ese tipo de cosas y sobre tantas otras vamos a estar tratando, Dios mediante, el miércoles y el jueves con los jóvenes y con los padres para que se rompan todas las ataduras que puedan estar frenando la adoración y la alabanza de los jóvenes. Queremos que sean libres. ¿Cuántos padres y cuántas madres quieren que los hijos sean libres? Aleluya. Pues hay que trabajar en eso. Vamos a echarle valor, vamos a trabajar, vamos a coger el toro por los cuernos y vamos a confrontar la situación, y en el nombre de Jesús el diablo tiene que salir. Aleluya, porque no lo podemos acariciar. Al diablo hay que reprenderlo y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Y la Biblia te lo dice, resistid al diablo. Resistirlo es plantarle cara y echarlo fuera, no dejarlo, bueno, ya se metió, pues ¿qué le vamos a hacer? No, hay que echarlo fuera de tu hijo, fuera de tu vida, fuera. Y los jóvenes también a coger carácter y a coger determinación y a decidirse de corazón. Aleluya. Vamos a estar puestos de pie y orarle al Señor.